Moches de diputada llegan al Congreso. Y es que hay denuncias que incomodan y luego están las que terminan tocando la puerta de la Contraloría. Porque una cosa es que en redes sociales alguien acuse un moche y otra muy distinta es que el señalamiento ya esté dentro del Congreso de Veracruz. Ángel Q. presentó una solicitud formal para que se investigue a la diputada de Morena, Doreni García Cayetano, por presuntas irregularidades con el salario de un ex colaborador. Y hay que prestar mucha atención, porque el origen del escándalo está en una cifra bastante difícil de ignorar. José Flores Hernández asegura que aparecía en nómina con un sueldo de 20,000 pesos. Pero según su denuncia, le retenían 14,000 y él terminaba recibiendo solamente 6,000. Sí, 14,000 pesos de diferencia. No es cualquier cosa. Y según su versión, la explicación habría sido que ese dinero servía para pagar a otras personas que trabajaban para la diputada, pero que ni siquiera aparecía formalmente en nómina. Sí, ahí es donde esto deja de parecer un pleito entre ex colaboradores y empieza a oler a un problema mucho más incómodo. La presidenta del Congreso confirmó que la petición sí llegó directamente a la Contraloría y ahora será ese órgano el que determine qué procede. Porque hay que decirlo, no es cualquier cosa. Pedir transparencia desde el discurso pues siempre podrá sonar muy bonito hasta que esa transparencia empieza a revisar la nómina. Y si la investigación confirma que había dinero regresándose por debajo de la mesa, entonces el problema ya no sería cuánto cobraba un trabajador. Sería quién sabía, quién recibía y cuántos más funcionaban así. Y fíjate qué curioso, porque de una nómina donde presuntamente faltaba dinero en el bolsillo de un trabajador, nos vamos a otra donde el problema es todavía más básico. Hay gente que simplemente no ha cobrado. Sí, nadie sale al quite por desempleados. Un ingenio cerrado no solo apaga máquinas, también puede apagar una región completa. Y eso es justo lo que está en juego en Lerdo de Tejada, donde el ingenio San Pedro quedó atrapado entre salarios pendientes, trabajadores en incertidumbre y una empresa que aparentemente ya no puede o ya no quiere seguir igual. La gobernadora Rocío Nale entró al ingenio, recorrió molinos, turbinas y habló con los empleados, pero lo más fuerte fue lo que dejó sobre la mesa. Si el grupo actual ya no puede mantener el control, el gobierno buscará cómo sí mantenerlo funcionando. Sí, y ahí cambia todo, porque no estamos hablando de una fábrica pequeñita. Hay más de 500 trabajadores de base y eventuales, cerca de 1,000 personas vinculadas directamente y detrás vienen productores, transportistas, familias enteras que dependen de cada zafra y mientras se decide el futuro, hay gente que ni siquiera ha cobrado. Es por eso que el DIF entregará canastas alimentarias a esos ex trabajadores o trabajadores, ya no sabemos cómo decirles, que obviamente sí, ayuda inmediata, pero también una señal incómoda. Y es que cuando una nómina termina necesitando despensas para sobrevivir, el problema ya dejó de ser administrativo. Rocío Nale dijo que llevará el caso con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y que incluso podría arrancar trabajos de mantenimiento para recuperar la planta. Y suena muy bien, pero falta lo más difícil, porque reabrir una puerta es relativamente sencillo. Lo complicado será saber quién pone el dinero, quién asume el control y cuánto tiempo pueden aguantar los trabajadores antes de que aparezca una solución real. Veremos qué sucede con este caso, porque de una puerta que en Lerdo están intentando de nueva cuenta volver a abrir, nos vamos a otra que probablemente alguien en la antigua hubiera preferido mantener perfectamente cerrada. Porque imagínense ustedes entrar a su sala
y encontrar esto. Cocodrilo se mete hasta la sala de la casa en Veracruz. Imagínense escuchar ruidos dentro de tu casa, caminar para ver qué pasó y encontrarte un cocodrilo. Sí, un cocodrilo adentro de una vivienda. Eso fue lo que ocurrió en la comunidad de Salmoral, municipio de la antigua Veracruz, donde un vecino terminó llamando a emergencias porque el visitante, pues, no era precisamente de los que se espantan con una escoba. Protección Civil y bomberos llegaron al domicilio y confirmaron que el reporte no tenía nada de exagerado. Ahí estaba el cocodrilo, en la sala de su casa. Y hay que prestar atención porque intentar sacarlo por cuenta propia habría podido convertir una historia extraña en una tragedia. Los brigadistas aplicaron protocolos especiales, lograron asegurar al cocodrilo sin lastimarlo y también sin que nadie de la familia resultara lesionado. Hasta ahí, pues pareciera que todo terminó bien. Sin embargo, hay algo que hay que prestar mucha atención y hay algo muy incómodo detrás de todas estas apariciones. Porque cuando un animal silvestre termina metido hasta la casa de alguien, ya no solo importa cómo sacarlo, también empieza ahí la pregunta de por qué llegó hasta ahí. El ejemplar fue retirado y posteriormente liberado en un sitio adecuado, mientras la familia finalmente pudo volver a respirar muy tranquila. Las autoridades dejaron una advertencia bastante clara. Si aparece uno de estos animales, no te acerques, no intentes atraparlo y llama de manera inmediata a emergencias. Porque una cosa es verlo desde lejos, verlo en un zoológico, y otra muy distinta, descubrir que el cocodrilo decidió que tu sala también era parte de su territorio. Y ahora, encontrarte un cocodrilo adentro de tu casa, pues suena como pesadilla. Pero en Jalapa hay una historia bastante más oscura que les voy a contar, porque aquí el peligro presuntamente podía subirse contigo a un taxi. Cae taxista violador de hombres en Jalapa. Hay historias que empiezan en un taxi y terminan convirtiéndose en algo muchísimo más oscuro. En Jalapa fue detenido José Alfredo N., un taxista señalado por presuntamente atacar sexualmente a hombres, además de drogarlos y robarles sus pertenencias. Sin embargo, es aquí donde empieza la situación complicada. De acuerdo con los señalamientos, primero se ganaba la confianza de sus víctimas, platicaba con ellas, convivía y después las invitaba a beber. Y entonces, presuntamente, aparecían unas gotas. En esta nota publicada por Arturo Espinosa en el portal Versiones, la acusación señala que las colocaba en las bebidas para drogarlos y una vez vulnerables habría cometido los abusos y también les habría quitado objetos personales. Sí, confianza, alcohol, sustancias y después el ataque. La policía ministerial lo detuvo en la localidad de El Castillo, en Jalapa, y fue trasladado al penal de Pacho Viejo. Sin embargo, la historia no terminó con la captura. Después de que su detención se hizo pública, es ahí donde comenzaron a aparecer comentarios en redes sociales de hombres y personas de la comunidad LGBT. Estas personas aseguran que haber tenido experiencias similares y que podrían presentar denuncias. Incluso un usuario identificado como Leo afirmó que también habría sido golpeado y lesionado. Y ahí está la parte que puede hacer crecer este caso. Porque si esas personas formalizan sus señalamientos ante la autoridad, ya no estaríamos hablando únicamente de una acusación aislada. Estaríamos frente a la pregunta más incómoda. ¿Cuántas víctimas podrían existir? ¿Y durante cuánto tiempo? Nadie supo lo que presuntamente estaba ocurriendo. Y después de una historia así de pesada en la capital de Veracruz, déjenme cambiarles completamente el panorama.
porque otro veracruzano también se convirtió en noticia, no solamente en redes sociales, sino también en los medios de comunicación. Pero este veracruzano, a diferencia del otro, terminó frente a Lionel Messi. Veracruzano debuta con Messi. Y es que hay futbolistas que esperan años para vivir una noche así, y este veracruzano apenas está empezando. Jesús Aldair Lara tiene 21 años. Salió de Guadalupe, la patrona, en Amatlán de los Reyes y terminó compartiendo cancha con nada más y nada menos que Lionel Messi. Sí, con Messi. El joven del Club León entró de cambio en los últimos minutos del partido contra el Inter de Miami por la Leagues Cup. Sin embargo, no entró a ver qué pasaba. Entró en un partido que terminó 3-2 a favor de su equipo del fútbol mexicano, el Club León. Y ahí está lo que hace especial la historia. Porque hace apenas unas semanas había comenzado a sumar minutos con el primer equipo, después de pasar por categorías como la sub-19, la sub-21, la sub-23, y de jugar en fuerzas básicas a tener enfrente al campeón del mundo y para muchos uno de los mejores futbolistas de la historia. No es un tema menor. Y cuando llegó el silbatazo final, este futbolista veracruzano terminó viviendo esa escena que hace unos años probablemente parecía imposible. Caminar por la misma cancha mientras Messi se dirigía hacia los vestidores. Pero hay que prestar mucha atención porque el verdadero reto empieza después de la foto. Enfrentar a Messi puede convertirse en el primer recuerdo de toda una carrera o en el primer capítulo de algo mucho más grande. Porque llegar a una noche de esa envergadura es muy complicado. Pero mantenerse en primera división, ganarse minutos y demostrar que no fue casualidad, ahí es donde se separan las historias bonitas de las carreras que realmente despegan en el fútbol mexicano. Y de alguien que probablemente nunca va a olvidar lo que pasó esa noche, nos vamos a personas que aseguran haber vivido exactamente lo contrario. Sí, despertar y no recordar absolutamente nada. Drogan y roban a gays en apps de Veracruz. Una cita por aplicación, una botella de vino y después un vacío completo en la memoria. Eso es lo que varios hombres aseguran haber vivido después de encontrarse con un sujeto que ya circula en redes sociales con un apodo bastante inquietante: el ladrón del vino. Según Iraíz García del portal eVeracruz, el patrón, según los testimonios, casi siempre sería parecido. Empiezan a contactarlos por apps como Grindr, una conversación con confianza y luego una bebida que aparentemente tendría algún tipo de somnífero. Sin embargo, después viene lo peor. Las víctimas dicen que despiertan desorientadas, con un malestar físico terrible, y descubren que faltan dinero, faltan tarjetas, bolsas y objetos de valor. Ahora, ya no estaríamos hablando de uno o de dos casos aislados. Al menos 32 hombres lo señalan en distintos puntos del país, incluido Veracruz, y algunos testimonios aseguran que esta misma forma de operar llevaría alrededor de 6 años repitiéndose. Sí, 6 años. Incluso existen señalamientos de que podría haber ocurrido abuso sexual en algunos casos, aunque eso todavía tendría que ser investigado y acreditado por las autoridades. Sin embargo, ahí les va la parte más incómoda, porque si realmente cambia constantemente de estado, conoce gente en fiestas y aplicaciones, entra a domicilios y después desaparece, entonces el verdadero problema no es solamente cómo logra ganarse la confianza, es cuántas personas podría haber despertado o podrían haber despertado sin saber exactamente qué les pasó y cuántas todavía no lo han denunciado. Y de una alerta que comenzó a circular en redes sociales entre usuarios de aplicaciones,
Nos vamos hasta Tihuatlán, donde los vecinos también empezaron a advertirse entre ellos. Solo que aquí lo que comenzaron a encontrar fueron animales muertos. Envenenamiento masivo de perros en Veracruz. Algo pasó en una colonia de Tihuatlán y en cuestión de horas comenzaron a aparecer perros y gatos muertos. Pero a ver, no fue uno, no fueron tampoco dos. Vecinos de Lomas del Paraíso hablan de al menos 12 perros y entre 6 y 8 gatos muertos durante una sola jornada. Algunos vivían en la calle, pero otros tenían dueño. Y es ahí donde empieza lo inquietante. Los habitantes sospechan que los animales pudieron haber consumido comida contaminada con algún tipo de veneno, aunque hasta ahora esa versión tendría que ser confirmada por las autoridades. Pero la concentración de casos, obviamente, en ese momento encendió todas las alarmas. Una vecina, Susana Pérez García, perdió a 2 de sus mascotas. Llegó a comentar que uno de sus perros salió apenas un momento de su casa y cuando regresó, comenzó con temblores. Sí, salió caminando y volvió enfermo este perrito. Y cuando empiezan a repetirse escenas similares en las mismas calles, es en ese momento donde el miedo cambia de nivel. Porque ya no solamente preocupa lo que ocurrió con los animales, también preocupa qué sustancia pudo haber estado ahí, quién tuvo acceso a ella y si todavía existe algún riesgo en la zona. Los vecinos creen que pudo tratarse de algo intencional, pero justamente ahí está la línea delicada. Sospechar no es lo mismo que demostrar. Lo único claro es que en un solo día murieron decenas de animales. Y ahora queda una pregunta bastante incómoda flotando en Lomas del Paraíso. Si realmente hubo veneno, ¿quién lo puso ahí? Porque definitivamente tantos animales muertos en un solo día, pues casualidad tampoco es. Y les cuento que después de algo así tan fuerte, vamos a darle un descanso tantito a la cabeza, porque Veracruz también está dando de qué hablar por algo muchísimo más agradable. Y este sí es un tema que probablemente te va a abrir el apetito. Los mejores quesos de México son de Veracruz. Sí, hay algo que Veracruz hace peligrosamente bien y no, esta vez no estoy hablando de mariscos y tampoco estoy hablando de antojitos. Estoy hablando de queso. Sí, de queso. Porque mientras muchos piensan automáticamente en Oaxaca cuando se habla de quesos mexicanos, Veracruz tiene varias joyas que pasan demasiado desapercibidas. De acuerdo con Karen Durán del dictamen, en Coatepec, por ejemplo, se produce un queso fresco salado que compite sin problema en cualquier mesa. Sin embargo, espérate, porque apenas estamos calentando. En Lerdo de Tejada se elabora el queso Marcel, pequeño, intenso, con notas de nuez y acompañado por variedades como normando, azul, marosa y rústico. Sí, Veracruz también juega en ligas más serias de los que muchos pueden llegar a imaginar. Y luego viene en Perote, viene Acajete, donde el queso de cabra tiene auténticos fanáticos. En Cotaxtla, en Mixtequilla y Tlalixcoyan también aparece el queso clásico, el queso ranchero, de esos que parecen sencillos hasta que los pruebas recién hechos. Pero la joya, señores, la joya merece capítulo aparte. Ahí se produce el famoso queso de hebra, la versión veracruzana del Oaxaca y también un queso asadero que ya prácticamente tiene contrato permanente con el pollo rostizado del domingo. Y todavía falta Sayula de Alemán, donde quesos artesanos elaboran mozzarella. Sí, así que sí, quizá Veracruz presume café, presumimos vainilla, mariscos y picadas, pero viendo esta lista, hay una pregunta que hay que hacernos. ¿Por qué hablamos tan poco de sus quesos y más de otro tipo de platillos, teniendo tantos municipios y tantas ciudades aquí en el estado con este tipo de quesos, ¿no?
Y bueno, ya que estamos hablando de cosas que uno se toma o se come con toda confianza, en Jalapa hay un caso que precisamente demuestra por qué una bebida aparentemente normal puede terminar convirtiéndose en algo muchísimo más delicado. Cae gotero serial en Jalapa. Lo más inquietante no es que un hombre haya sido detenido en Jalapa, sino la forma en que presuntamente lograba entrar hasta la casa de sus víctimas. José Alfredo N., de 38 años, fue capturado en la colonia El Castillo y detrás de su detención aparece un método que ya había encendido alerta en redes sociales. Según las acusaciones, primero hacía contacto, ganaba confianza y buscaba algún pretexto para convivir. Después venía la bebida. De acuerdo con Yesenia Santos del portal La Silla Rota Veracruz, en uno de los casos investigados, un hombre asegura que José Alfredo le ofreció un refresco mientras organizaban el inventario de un negocio. Y horas después, perdió completamente la conciencia. Cuando despertó al día siguiente, faltaba su teléfono, faltaban sus tarjetas bancarias, faltaban otras pertenencias, pero es en este momento de la historia donde todavía se vuelve más incómodo. La víctima también señaló un presunto abuso sexual, mientras otras publicaciones atribuyen al detenido un patrón similar contra hombres incluidos integrantes de la comunidad LGBT. Además, algunas de las personas las habría conocido mientras trabajaba como taxista para después contactarlas por Facebook. Sí, un viaje podía convertirse en el primer contacto. La orden de aprehensión cumplimentada está relacionada con una investigación por robo agravado. Y ojo con Jalapa, porque no es la primera vez que aparece el término goteras. Hay que recordar el año pasado, en pleno 2025, cuando 5 personas fueron detenidas por otro caso en el que una víctima murió. Así que ahora la pregunta ya no es solamente qué pasó con este detenido, sino cuántas denuncias podrían comenzar a aparecer después de verlo tras las rejas. Eso es lo que hay que estar observando con mucha atención. Y de una historia donde el peligro presuntamente estaba escondido dentro de una bebida, nos vamos a Coatzacoalcos, donde el problema está completamente a la vista de todos. Este problema está sobre el pavimento y los automovilistas literalmente están pasando todos los días encima de él. Muerte masiva de cangrejos azules en Veracruz. Hay una carretera en Coatzacoalcos donde el problema ya no es el tráfico, es lo que está quedando aplastado sobre el pavimento. Decenas de cangrejos azules están muriendo mientras intentaban cruzar hacia la zona de las Barrillas, justo en plena temporada de desplazamiento reproductivo. Y hay que decirlo, a ver, después de ver esto, las cifras incomodan bastante. El ambientalista Alex Cepeda documentó 87 cangrejos muertos sobre la carretera, nada más, sobre la carretera, y otros 65 entre la vegetación de los costados. Más de 150 ejemplares en apenas recorridos recientes. Sin embargo, ahí les va lo peor. Este ambientalista asegura que esto no empezó ayer. Dice que la mortandad lleva aproximadamente un mes. Durante esta época, los cangrejos hay que recordar que salen de los manglares y de las zonas húmedas rumbo al litoral para reproducirse. Y el camino les cruza literalmente por encima, sí. La misma carretera que conecta personas con una zona turística también se convirtió en una trampa para una especie que además está en periodo de veda. Y ahí está la contradicción muy incómoda. Se restringe su captura para protegerlos, pero cientos de personas siguen teniendo que atravesar una vía donde basta un vehículo a velocidad normal para acabar con varios de golpe. El problema tampoco termina en los atropellamientos. Hay pérdida de manglares, captura ilegal y expansión urbana que siguen reduciendo sus espacios. Así que ahora el llamado es muy sencillo.
bajar la velocidad y respetar el cruce. Porque si cada temporada el camino se llena de caparazones rotos, pues algún día, esperemos que no, pero algún día quizá ya no quede migración que proteger.